en nuestra esperanza, Señor. Y gracias porque nos permites hoy estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre, Padre. Y en este momento tus siervos te dicen, habla, que queremos oírte, Señor. Habla nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hace 8 días que me decía el pastor que si podía predicar hoy. Bueno, yo le comentaba que sí, obviamente, ¿no? Ya me ven aquí al frente. Y ya después en la semana se me fueron ahí complicando algunas cosas y algo que aprendí es, híjole, qué difícil es ser pastor. Jari, ¿no? Jaliel, Ricardo, no sé dónde anden, pero oré mucho por su papá y denle gracias a Dios por él. Y bueno, no me acordaba porque, bueno, ahorita ven en el boletín que la reflexión la escribió Sandra, pero ya después yo me acordé, también me toca la reflexión. Y luego, híjole, hay que preparar el tema con los jóvenes y el tema con la célula. Y del trabajo también se me complicaron ahí algunas cosas. Y uno decía, bueno, yo decía, en la noche llego y oro y estamos ahí platicando con Dios para ver qué vamos a compartir y sin embargo a veces es llegar en la noche y tu esposa te quiere comentar el día, bueno, no sé si con Jari, ¿no? O los hijos y entonces se te va recorriendo y se te va complicando y en verdad hay que darle muchas gracias a Dios por nuestros pastores, porque es un trabajo, si Dios no pone en uno ese deseo por servir y servir a la iglesia, de verdad uno tronaría. Y todavía hoy en la mañana Dios me redarguía, ¿no? Porque dice, bueno, tenemos que llegar un poco más a tiempo y yo veía todo lo que había que hacer todavía con la niña y Dios me redarguía. Bueno, y eso tienes que prepararlo desde el día anterior para estar en mi casa y no anden corriendo y no anden con el estrés. La preparación del día del Señor comienza desde el sábado. Y bueno, durante este tiempo fue complicado, pero bueno, gracias a Dios, aquí está la reflexión. Y vamos a seguir platicando sobre el libro de Daniel. No sé si a ustedes les pase, pero a veces cuando yo estoy leyendo sobre los personajes de la Biblia, luego le digo a Dios, Señor, yo sé que Daniel está ahí a tu lado, dile que gracias por esa vida, porque yo no sé si él pensó que muchísimo tiempo después iba a ser fuente de inspiración para muchos de nosotros. Yo a veces solo leemos, ¿no? Y qué para mí, y qué para mí, qué tiene Dios para mí. Pero de vez en cuando hay que darle gracias a Dios por todos esos hombres y mujeres que están en la Biblia y que no están. Hay biografías también de cómo Dios usó a las personas y darle gracias a Dios por esas vidas que hoy nos inspiran y que nos permiten dar continuidad a la palabra de Dios. Les decía a los muchachos, una de las grandes diferencias entre la historia que nos enseñan en la escuela y la historia bíblica es que cuando nos dicen Miguel Hidalgo es el padre de la independencia, pues todo el mundo dice, pues sí, ¿no? Pues no nos queda más que creerlo, ¿no? Pero la diferencia con la historia bíblica es que nosotros podemos dar testimonio de lo que ahí se dice es cierto, porque nosotros continuamos con esa historia. Y entonces no solo se queda en, pues sí, lo que le pasó a Daniel, pues si lo dice la Biblia quizás sea cierto, pero cuando lo empezamos a vivir, esa historia continúa en nuestra vida y podemos dar testimonio que lo que Dios hizo en Daniel y tantos otros es real, porque nosotros lo vivimos y damos testimonio de ello. Y por eso yo le daba gracias a Dios por la vida de Daniel y decía, dile a Daniel, Señor, que gracias. Porque al menos a su servidor lo inspira a mantenerse firme y continuar en los caminos de Dios. Y el tema que vamos a ver hoy, si bien algunas de las circunstancias que vamos a ver ya las hemos visto con el pastor, algunas quisiera que las recordáramos
y viéramos cómo es que actuó Daniel ante estas circunstancias. La ventaja de que ya hayamos avanzado algo es que, bueno, no tenemos que repetir cada una de las situaciones o historias que él vivió, pero sí nos permite recordar cómo vivió cada una de ellas y cómo actuó Daniel, y el ejemplo que él nos da a nuestra vida de cómo actuar ante las circunstancias. Las de Daniel, si bien las situaciones son muy particulares, hay cosas que se van a repetir en nuestra vida. Dice la Biblia que no hay nada nuevo bajo el sol, y lo que fue es lo que es lo que será. Y muchas de estas cosas las vamos a seguir viviendo en nuestra vida. Y por eso a la predicación de hoy le puse cómo actuar ante las circunstancias. Cómo es que actuó Daniel ante cada una de estas situaciones que él vivió a lo largo de su vida desde su adolescencia. Y quisiera que cuando estuviéramos viendo estas circunstancias que enfrentó Daniel, ¿sí? Estos no son recetas de cocina, hermanos. El hecho de que se escriba la reflexión ahí en el boletín y vayamos anotando, no son recetas. Esto no es como un juego de fútbol, ¿no? Que va a jugar Pumas América, y entonces, dependiendo del equipo que tengo enfrente, es la estrategia que se arma, ¿no? Y si es otro equipo, entonces hago esto. Si ahora es el Guadalajara, ahora pongo este planteamiento. A veces pensamos que la vida cristiana es igual. Bueno, es esta circunstancia, entonces yo debo actuar así. No es así. El Espíritu Santo es el que nos mueve a actuar. No es que está uno plenamente consciente, estoy viviendo esto, debo hacerle así. En las cosas de Dios no es así. Es el Espíritu Santo el que nos mueve. Por eso hay muchas historias en la Biblia que aun cuando no se decía la palabra, no estaba escrito el mandamiento, las personas, los siervos, siervas de Dios actuaban conforme a la palabra de Dios porque el Espíritu Santo los movía. Y muchas de estas circunstancias que vamos a ver ni siquiera se habían dicho, o no las había dicho Jesús, no las habían dicho los apóstoles, pero el Espíritu Santo que moraba en ellos los movía a actuar de esa manera. Y a veces se nos olvida y recordarlo cuando el pastor o cualquiera que está aquí, no les estamos dando recetas de cocina. No son estrategias, es el Espíritu Santo el que nos guía a actuar de esta manera. Y la primera circunstancia que vamos a ver y que vamos a recordar, ¿sí? Dice ahí en sus bosquejos, dice, ante la circunstancia de la presión social o cultural, actúo manteniéndome firme en mi fe. Dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta era cuando nos decía el pastor, recién van llegando Daniel y sus amigos al imperio babilónico, que los seleccionan, si lo recuerdan, para estar en la corte del rey y formarlos y prepararlos en las ciencias, en la cultura del imperio babilónico, el imperio dominante. Dice que Daniel propone en su corazón no contaminarse e influye también en sus amigos judíos que estaban ahí con él para tomar la misma decisión. El equivalente a nuestros días sería, y pasa mucho, hoy cuando uno piensa en estudiar a veces un posgrado, llámese maestría o doctorado, normalmente muchos de los jóvenes piensan Europa, Estados Unidos, Canadá, porque son las potencias de hoy. En aquel tiempo Babilonia era la potencia de ese tiempo y los que les querían enseñar, les querían formar. Gracias a Dios, al menos yo veo en esta historia de Daniel con los diferentes reyes a los que él sirvió, como al menos en esos gobernantes incluso que no creían en Dios, procuraban rodearse de personas adecuadas para cuidar del reino. Yo decía, híjole, Señor,
nuestro país, ojalá, ¿no?, nuestras autoridades buscaran preparar y formar personas, rodearse de consejeros sabios para administrar y guiar al país, no espiritualmente, en la cuestión política, social, económica, y creo que tienen mucho que aprender de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor lo estaba haciendo, y fíjense que no era algo con una mala intención, porque muchas veces de la presión social y cultural que vamos a recibir no es con mala intención. Ellos son la cultura dominante, son el imperio que estaba gobernando el mundo conocido de la época, y ellos dicen, pues los vamos a formar, si somos la potencia, pues tienen que ser como nosotros. Somos lo mejor que hay, vamos a darle la mejor comida que hay, la mejor bebida que hay. No era vamos a alejarlos de su fe. Tienen que estar fuertes, tienen que estar sanos, tienen que estar bien formados, y entonces esto es lo que van a comer, era comida. Y Daniel lo dice que propuso en su corazón no contaminarse. Comida. Les decía a los jóvenes hace un buen tiempo, México, el 70% de su población adulta tiene un problema de obesidad. Hoy la verdad ni al pueblo de Dios le interesa cómo come. En la iglesia tendría que ser al revés, el 70% normal y el 30% obeso, y ese 30% son los que van llegando y los que les vamos enseñando y guiando, ¿no? Y acuérdense, dice Jesús, ¿no?, la puerta para el camino es estrecha. No cuidamos el templo del Espíritu. Yo les he comentado, a veces es triste que un ministerio se tenga que ver interrumpido porque no cuidamos el templo del Espíritu. Nos estamos muriendo de lo mismo que se mueren allá afuera. Nos estamos enfermando de lo mismo. Yo me cuestiono, porque le digo, Dios, este es tu templo, aquí habitas tú. De verdad, Dios a mí me ha redarguido en más de una ocasión, come bien, come bien. Yo les he comentado cómo Dios me tocó mi vida para dejar de tomar refresco. Hace 2, 3 años que no he tomado una gota de refresco. Saliendo un día tarde de la oficina, 4 o 5 de la tarde fui a comer, y dentro de las cosas que pedí una coca con hielo, ¿no? Y estaba comiendo solo y platicando con Dios, le decía, Señor, ¿va a haber coca allá en el cielo? Usted sabe bien rica. ¿Habrá coca en el cielo? Y Dios así como me redarguía, ¿y tú qué crees? Y le decía, sí, cierto, Señor, no va a haber estas cosas ahí arriba. Mejor desde ahorita voy preparando mi corazón para que cuando esté allá no extrañe. Hay muchas cosas que nos gustan que no va a haber ahí arriba, y que si no nos vamos preparando desde aquí, no le vamos a poder decir a Dios cuando estemos sentados a la mesa y la coca, no nos va a agarrar y ¡pum!, vete para allá abajo, ¿no? La preparación de nuestra vida para estar con Él comienza desde aquí. Y fíjense cómo a mí me llama la atención de Daniel, porque ante esta presión que no lo querían obligar sino a descuidar su fe, sino simplemente era, pues esto es lo mejor. Si a nosotros hoy, les aseguro que si a nosotros hoy nos dicen vete a vivir a algunos de estos países desarrollados, muchos diríamos, ¿y dónde firmo? Porque es la cultura dominante. Tenemos que reconocer que somos ya no digo yo país subdesarrollado, ¿no? A veces creo que estamos en el inframundo, pero Dios nos ha permitido estar aquí. Y la preocupación de Daniel no era cómo le voy a hacer
para pasar la materia de arameo, ¿no? O la materia de esta cultura, que a veces, fíjense, era una preocupación legítima. Me voy a formar en un nuevo imperio. Su preocupación no era esa. Yo le decía a Dios cuando meditaba en esto, híjole, ojalá nuestros muchachos de hoy siquiera se preocuparan por pasar bien las materias, pero ya ni a eso llegamos. Por ser buenos estudiantes. Y vean Daniel hasta dónde llegó. Ni siquiera su preocupación era cómo le voy a hacer para aprender este nuevo idioma. La preocupación de Daniel era guardar su corazón. ¿Te preocupa guardar tu corazón? Y cuando yo meditaba en esto decía, y bueno, ¿y quién le enseñó a Daniel a no contaminarse? ¿Quién le enseñó a Daniel que no tenía que comer ese tipo de alimentos para cuidar el templo de su espíritu? ¿Cómo es que lo supo? Y vean lo que dice Daniel capítulo 2, 23, que viene ahí en sus bosquejos. Dice, a ti, oh Dios, ¿qué dice? De mis padres. Te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. No podemos afirmar categóricamente que sus padres le enseñaron, pero alguien, y que no aparece en la Biblia, vamos a tener muchos héroes y heroínas de la fe que no vamos a conocemos, y que fueron quien guiaron y motivaron a otros para que hoy, por ejemplo, tuviéramos a Daniel. Daniel le daba, dice, a ti, oh Dios de mis padres. No sé si sus padres o si alguien más le dijo a Daniel, tienes que tener cuidado en esto. Daniel tenía 15 años y a esa edad ya no se menciona ahí si estaba o no con sus padres, pero tenía esa conciencia porque alguien se lo había puesto en su corazón y lo había inculcado de esa manera. Y esta es una lección para los que hoy somos padres o queremos convertirnos en padres o tenemos nietos o niños a nuestro alrededor. Y les puse ahí otro ejemplo de Moisés. Éxodo 3, 4 y 6 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dice, yo soy el Dios de ¿qué? De tu padre. Si Moisés, y bueno, y yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si Moisés si sus padres no le hubieran enseñado quién era Dios, la pregunta más normal cuando te ocurre algo así, imagínate que llegas a algún lugar que no conoces a nadie y yo te digo, oye, Priscila dice que hagas esto. La reacción normal es, ¿quién es Priscila? Si no la conoces. Moisés no reaccionó así. Cuando Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Él no preguntó eso, dice que se cubrió su rostro porque él sabía de qué Dios le había hablado su papá. Y le había dado una identidad. Ustedes recuerden la historia de Moisés. Cómo la hija de Faraón lo rescata del río y su hermana María le dice a la hija, yo tengo a alguien que le puede cuidar. Y ese tiempo le bastó para que Moisés tuviera una identidad como judío. Hoy muchos de nuestros paisanos y demás latinoamericanos que se van luego a Estados Unidos, al poquito tiempo pierden su identidad. Decía mi esposa, ¿no? Traemos el nopal en la cara y no quieren hablar español, ¿no? Y Moisés, aunque mal guiado o actuó mal cuando mató a ese egipcio,
Nos dice que se prendió cuando vio que estaban maltratando a uno de sus paisanos, porque él era judío, él tenía esa identidad. Y eso se lo enseñó su papá y su mamá. Por eso cuando tiene ese encuentro con Dios en la zarza y le dice, yo soy el Dios de tu papá, Moisés seguramente, wow, este es del Dios que me contaron mis padres cuando yo era un niño. Y lo mismo pasó con Daniel. Este es del Dios que me hablaron. Dios nos pide, Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, que estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella. Nuestra responsabilidad como padres es repetir, hablarles de la palabra de Dios. Y un día cuando ellos tengan su encuentro con Jesús, sabrán de quién les hablaban sus padres. O como Daniel, cuando tengan que tomar una decisión, o me mantengo firme ante la presión social o cultural, o no. Y lo que le ayudó a Daniel fue recordar lo que le habían enseñado. Y a veces como padres se nos olvida. Decía el pastor hace 8 días que nuestros hijos aprenden lo que ven, no necesariamente lo que les enseñamos. Yo agrego, nuestros hijos aprenden lo que a nosotros nos apasiona. ¿Cuántas veces te has sentado con tu hijo a hablar de la palabra de Dios, platicar de la palabra de Dios? Te aseguro que muchas, varias. ¿Cuántas veces te has sentado con tu hijo o con tu hija que le gusta el fútbol a platicarle de fútbol? Te aseguro que menos de la palabra de Dios. Y sin embargo se apasiona más cuando su equipo mete un gol. Yo te aseguro, papá, mamá, que tú no le enseñaste, mira hija o hijo, cuando meta gol el América, tienes que gritar gol y emoción. Simplemente te vio. Nuestros hijos no solo aprenden lo que ven, aprenden lo que les apasiona de nuestra vida, no solo como padres, sino de otros adultos o de otros niños que les rodean. ¿O cuántas veces te sentaste con tu hija? Mira hija, cuando vayas de compras, te vas a emocionar, ¿no? Y seguro te has sentado más con ellos a platicarles de la palabra de Dios. Pero nuestros hijos aprenden lo que nos apasiona, no solo lo que ven. Y no solo de nosotros, sino de otros adultos y de otros niños. Y por eso dice Dios ahí en Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque cuando están sobre nuestro corazón, de manera natural las hablamos con nuestros hijos. Sí hay que sentarnos con ellos a platicar de la palabra de Dios, pero de una manera natural, en la rutina, les compartimos de Dios. Por eso dice, y las repetirás a tus hijos en todo tiempo. No es que vas y te sientas a cada rato y abres la Biblia, sino que en esas actividades cotidianas vamos sembrando la palabra de Dios en sus corazones. Y entonces cuando ven a nosotros que nos apasiona la palabra de Dios, ellos también se van a apasionar. Y cuando tengan su encuentro con Dios, como le pasó a Moisés, como le pasó a Daniel, que en este caso tenía que tomar una decisión, optaron por seguir a Jesús. ¿Qué les preocupa más, padres? Cuando inconscientemente les estamos pidiendo a nuestros hijos que saquen 10 y no nos importa a lo mejor la parte de su corazón, inconscientemente les estamos diciendo a nuestros hijos, tu formación es más importante que la palabra de Dios. Y miren lo que le pasó a Daniel y a sus amigos. Le dijeron al jefe de los eunucos, pruébanos 10 días con esta dieta. Y Dios les bendijo. Y dice ahí en la historia de Daniel capítulo 1 que Dios les dio habilidades
para aprender el idioma, la cultura babilónica, y a Daniel le dio la capacidad de interpretar sueños. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Hay jóvenes que les preocupa más el 10 en su escuela, sacar la tesis, que guardar su corazón para Dios. Decide guardar tu corazón y Dios va a poner lo demás. Y miren cómo Dios obró en la vida de Daniel. Dice que cuando los llevaron con Nabucodonosor, dice que los halló ¿cuántas veces más capaces que sus sabios, magos y demás? 10 veces más. Le dijeron al jefe de los eunucos: ponnos 10 días a prueba, y Nabucodonosor los halló 10 veces más capaces. Eso seguramente debió haber fortalecido la fe de Daniel y de sus amigos. No es casualidad que hayamos pedido 10 días y que nos hallen 10 veces más capaces. Y así empezó la historia en ese momento de estos jovencitos. Con el único interés, inquietud en su corazón de no contaminarse. Y esa fe les fortaleció para que cuando Daniel tuvo que enfrentar la segunda circunstancia, que es ante las circunstancias difíciles, actuó mostrando la gloria de Dios. Y esta es la circunstancia de cuando dice ahí en Daniel capítulo 2 del 26 al 28, que es cuando Nabucodonosor tiene este sueño. Dice: el rey le preguntó a Daniel: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. ¿Recuerdan esta parte de la vida de Daniel? De que Nabucodonosor tiene un sueño, manda llamar a sus consejeros, sabios, magos, para que no solo le interpreten el sueño, sino que le digan que soñó. Y veíamos con el pastor, bueno, no solo era imposible esto, sino que era imposible. Y vemos cómo Dios usa a Daniel, y Daniel no se apanica. ¿No? Lo normal hubiera sido a lo mejor para muchos de nosotros planear cómo íbamos a escapar por debajo de la muralla, ¿no? Y háblenle al Chapo para que, ¿no? Daniel no actúa de esta manera. O no se justificó: oiga, su majestad, nosotros apenas vamos empezando, acabamos de salir de la licenciatura. No se justificó de esa manera, ni él ni sus amigos, sino que tomó la iniciativa y les dice: denme un tiempo para orar. Y vemos lo que ocurre. Daniel muestra la gloria de Dios. Yo le decía cuando también reflexionaba en esta circunstancia: ayúdame a que cuando vengan circunstancias difíciles a mi vida, llámense enfermedad, llámese economía, llámese alguna situación complicada en la familia, yo doble mis rodillas y clame, y tú me ayudes a mostrar tu gloria en medio de la situación que esté pasando. Normalmente nos apanicamos, pero Daniel sabía quién lo respaldaba, y la formación, la experiencia en la fe que había tenido, hoy no ve esa complicación como algo imposible, sino que algo que Dios puede hacer.
Y una de las dificultades o por qué a nosotros se nos complica es porque no estamos acostumbrados a ejercitar nuestra fe. Yo a algunos de ustedes les he comentado, porque estamos quienes estamos en el WhatsApp de la iglesia, que cuando mandamos los mensajes, si quieren, revisen nada más los de esta semana, pero siempre que pedimos orar es por situaciones complicadas. Si no empezamos a ejercitar la fe en las situaciones sencillas que son aparentemente para nosotros, cuando venga lo complicado, vamos a tronar. Daniel llegó a este punto con una fe ejercitada. ¿Por qué no ponemos en el WhatsApp, oren por mí porque tengo gripa? ¿No? Nada más es cuando ¿no? Las situaciones de una operación o algo más grave, ahí va el mensaje. Y no podrá Dios también sanar la gripa, pero como esa ya me la sé, y esa sé que se jura con un té de, ¿no? El que ustedes quieran, ¿no? O con un desenfriol o con lo que sea, pues ¿para qué lo pongo en el WhatsApp, ¿no? O ¿para qué ejercito mi fe? Pero imagínate que tienes gripa y que le dices a Dios, Dios, sáname de esta gripa, y que Dios te sana. ¿A poco no se fortalece tu fe? ¿Por qué no empezar con lo sencillo? Porque hasta que ya de plano, ¿no? Bueno, como aquí no puedo, entonces sí, ayúdenme a orar. Tenemos que empezar a ejercitar a la fe desde las cosas sencillas. Y parte del problema, y esto tiene que ver con nuestra cultura, es que hemos sido formados en una cultura de la autosuficiencia. Si tú puedes hacer esto, hazlo. ¿Para qué molestar a Dios? Hoy la formación incluso que les están dando a nuestros hijos, me decía alguien, estoy buscando la mejor escuela porque el nuevo modelo que viene desde Europa, les están enseñando a los niños a ser independientes. Y si uno lo tomara así, pues uno diría, pues sí, yo creo que está bien. Pero cuando uno ve la palabra de Dios y lo que Dios quiere es una vida dependiente de Él, digo, pues este modelo será de donde sea, pero la palabra de Dios depende de mí. No seas autosuficiente. Y empecemos a ejercitar nuestra fe en esas situaciones sencillas donde aparentemente nosotros que ya no las sabemos creemos que las podemos resolver. Pidamos la dirección de Dios también. Y en esto de la enfermedad, si ustedes observan, la mayoría de los milagros de sanidad eran sanados normalmente inmediatamente. Digo, para que no vayan luego, ¿no? A querer ejercitar y como ya no se sanaron, ya no fueron al médico y luego se puso peor, ¿no? Empecemos a ejercitar, pero habrá situaciones o momentos en que Dios no nos sane. Pero lo que yo sí veo en la Biblia es que si la sanidad no era inmediatamente, podemos decir, Dios, voy al plan B, me tomo este remedio casero, no me ayudó, voy al plan C, voy con el médico, ¿no? Plan D, no, voy con el especialista, pero siempre guiados por Dios. Pero empecemos a ejercitar esa fe en lo sencillo, para que entonces cuando nos pase como Daniel, que tenemos una situación que parece complicada o imposible, en lugar de apanicarnos, como ya traemos experiencia de ver la gloria de Dios en nuestra vida, reaccionamos y actuamos de otra manera. Circunstancia 3 que vivió Daniel y lo vimos hace 8 días. Dice, ante la circunstancia de perder privilegios, actuó valorando la presencia de Dios en mi vida. Y esto es cuando Belsasar está teniendo ahí su fiesta, ¿se acuerdan? Hace 8 días lo veíamos con el pastor, y que se aparece la mano y escribe ahí que ya va a llegar a su fin, ¿no? Dice Daniel capítulo 5 del 26 al 28, dice, esta es la interpretación del asunto, ¿se acuerdan? Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin.
Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esto es como, imagínense que trabajan, ¿qué les gusta? ¿En Coca-Cola? Y que van con los, hasta donde sé, según estos son 10 accionistas los que cuidan, o sea, no es un dueño, sino es un grupo de personas los que controlan Coca-Cola y tienen acceso a la fórmula esta. Pero imagínense que van con ellos y les van a decir, ¿no? Algo parecido, tu empresa hasta aquí llegó. En otras palabras, y yo al siguiente día me quedo sin chamba. No sé si habrá sido la contratación y pérdida de chamba más rápida de la historia, porque dice que Belsasar, ¿no?, le puso el collar y lo vistió y en la noche lo mataron y al siguiente día pues Daniel ya no tenía chamba. Pero a veces uno de nuestros temores, y es que se nos olvida con mucha frecuencia, es que donde estamos, Dios es el que nos ha puesto. Y cuando se nos olvida eso, surge el temor en nuestra vida de perder privilegios o de perder un estilo de vida. Parte de la situación de corrupción y de lo que vivimos como país tiene que ver con esto. Conozco muchas personas que estaban estudiando aquí, que tenían estos ideales de transformar la nación, pero cuando llegaron al poder y vieron que esto estaba muy padre, y que si se mantenían en sus ideales, eso iba a implicar perder los privilegios, cedieron. Periodistas que empezaron bien y que terminan cediendo. Y Daniel no cedió, porque él frente a esta circunstancia, lo único que hizo fue recordar la presencia de Dios en su vida. Y a veces parece que nosotros vivimos como si esto no fuera lo más importante de nuestra vida. Nos preocupa qué va a pasar si me mantengo firme en mi fe. Y Daniel tuvo la convicción, porque él sabía que estaba ahí por la mano de Dios, y a veces se nos olvida. Digo, veremos más adelante, pero Daniel le sirvió a 4 reyes, a 2 imperios, el babilónico y el medo persa. Yo conozco gente que dicen ya se va a acabar el sexenio y están preocupados por el que viene. Cristianos incluso, porque se nos olvida que nuestro mayor tesoro es la presencia de Dios en nuestra vida. Y a pesar de que Daniel llevaba malas noticias para el rey e indirectamente para él sabía quién lo tenía ahí. Si hay que comer tortilla con chile, frijoles, por mantenerme firme en mi fe, comeremos tortilla con chile. Pablo decía, sé vivir en lo mucho, en la abundancia y en lo poco. El problema es que cuando nos acostumbramos a la abundancia, ya no queremos, cuando Dios nos permite vivir una situación menos favorable, se nos complica. Y a veces Dios nos permite pasar por ahí para recordarnos, yo soy tu todo. Dios es lo más importante de nuestra vida. Y la cuarta circunstancia que pasó Daniel, y que es el capítulo que me había encargado el pastor para hoy. ¿Sí? Ante la circunstancia de meterme en problemas por mi fe, actúo dando gracias a Dios. Y esta es la historia de Daniel en el foso de los leones. Dice Daniel 6, 1 al 3, dice, para el control eficaz de su reino, Darío, ya que está con otro rey,
con el tercer rey al que le sirvió Daniel, con el imperio medo-persa, dice, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. La palabra de Dios se cumple. Salmo 1, Josué 1:8, ¿qué dice? Y todo lo que hagas, ¿qué? Prosperará. A veces se ha interpretado mal este versículo. Dice, todo lo que hagas prosperará. Dios prospera lo que hacemos, no necesariamente me prospera a mí. Así dice el Salmo 1. Y todo lo que haga prosperará. Todo lo que le encomendaban a Daniel prosperaba. Lo que le encomendaban a José prosperaba. No necesariamente, a José, no necesariamente uno prospera, y a veces se malinterpreta. Y cuando Dios usa nuestras vidas, se despiertan envidias. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. Yo les he comentado luego a los jóvenes que a veces en la iglesia de Dios somos demasiado ingenuos, en el sentido de que luego creemos que la persecución o todas estas cosas luego son por nuestra fe. La mayoría de las veces afectamos intereses de terceros que usan la fe para perseguirnos, pero no es porque sea necesariamente nuestra fe. La presencia de Dios cambia nuestras vidas y entonces yo dejo de consumir, por ejemplo, tabaco, menos alcohol, y sin proponerlo, imagínense que todos en México de un día para otro nos volviéramos al Señor. Digo, nadie aquí se ha propuesto quebrar las tabacaleras, ¿o sí? ¿No? Pero nuestro estilo de vida las llevaría a quebrar. Entonces, las tabacaleras obviamente no van a decir es que su estilo de vida, ¿no? Normalmente lo que sucede es que su fe, porque necesitan cierto respaldo popular para poder perseguirnos. Y por eso les digo, a veces la iglesia somos demasiado ingenuos en ese sentido. A Jesús no lo crucificaron por ser el Hijo de Dios, sino porque afectaba intereses económicos, políticos y sociales de la élite de esa época. Y usaron que se decía Hijo de Dios y que lo es para poderlo crucificar. Pero el motivo principal no fue ese. Lo mismo le sucedió a Daniel. Vean lo que dice el resto de este pasaje. Dice, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para buscar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Dice, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Cuando sufrimos persecución, burlas, Dios está prosperando lo que estamos haciendo. Y como hay envidias a veces, afectamos intereses por nuestra manera de vivir. Usan la fe, usan lo que decimos que creemos o que somos para perseguirnos. La última de las últimas persecuciones que hubo en México, Chiapas, ¿por qué perseguían a los hermanos? ¿No? Decían que por su fe, pero lo que había detrás era que habían dejado de comprarle a los caciques alcohol, tabaco y todas estas cosas. Las ganancias se fueron a pique y alborotaron al resto del pueblo para decir es que la fe de ellos nos afecta. Bueno. Pero lo que había detrás era un asunto económico. Y tenemos que ser conscientes de ello, que cuando caminamos con Dios, Dios nos da una forma de vivir que sin proponérnoslos terminamos afectando
intereses económicos, políticos y sociales. Y eso fue lo que le pasó a Daniel. Y entonces le buscaron la forma para acusarlo y fueron ante Darío y le plantearon que durante 30 días, ¿no? Solo se le adorara a él. Porque sabían que era la única forma de que le podían acusar. Y Daniel otra vez, lejos de amedrentarse por ello, lejos de cambiar su manera de vivir, dice el resto de este pasaje, en Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y dice, daba gracias a Dios, gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando la circunstancia, mi fe me mete en problemas, damos gracias a Dios. Dice ahí, y oró como lo solía hacer antes. Normalmente, si a nosotros nos hubiera pasado, en lugar de orar 3 veces, a lo mejor hubiéramos orado 5, ¿no? Si es que oramos. A Daniel no cambió nada, no intensificó más su relación, porque ya tenía una relación con Dios. Y entonces cuando vienen estas situaciones, nosotros ya estamos listos para enfrentarlas. Y por eso le dio gracias a Dios. Santiago 1:2 también nos dice: gócense cuando se vengan pruebas. Y qué difícil, de verdad, a veces es gozarse cuando la estamos pasando o creemos que la vamos a pasar mal. Y Daniel, de una forma natural, hizo lo que siempre hacía. Y ustedes conocen la historia, ¿no? El fin de esta historia. Dios le cerró la boca a los leones. Hay quienes, ¿no?, dicen, y probablemente así fue, ¿no? Echemos la imaginación, a lo mejor hasta agarró a alguno de ellos de almohada, ¿no? Y ahí se acostó y durmió Pero damos gracias a Dios cuando enfrentamos situaciones por nuestra fe. Y aquí quisiera aclarar algo, ¿no? Les decía a los jóvenes, cuando yo era niño que me llevaban a la escuela dominical, normalmente pues me contaban la historia, ¿no?, de Daniel y cómo Dios le libró del foso de los leones, ¿no?, de David, cómo mató a Goliat, de los amigos de Daniel y de cómo Dios los libró del horno de fuego. Y bueno, yo les decía, pero bueno, cuando lleguen a los jóvenes también les contamos la historia de Juan el Bautista y de cómo murió decapitado, la historia de Esteban y de cómo murió apedreado. Porque Dios no siempre nos salva. De hecho, la mayoría de historias, Dios a muchos de ellos no les rescató. Y a veces se nos olvida eso. Y aún así Esteban oraba por quienes lo estaban apedreando. Juan el Bautista no se quejó. ¿Y saben por qué? Porque ellos sabían que con su muerte iba a haber algo más grande. Con la muerte de Juan el Bautista se terminó el ministerio de Juan y le dio el propósito al ministerio más grande de la historia, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Esteban murió,
fue el punto de quiebre para la dispersión de la iglesia y que el evangelio fuera llevado a diferentes naciones. A veces Dios no nos rescatará, pero porque tiene un plan más grande que va más allá de nuestra propia vida. Así que también cuéntenle a sus hijos, a sus niños de Juan, que murió, perdió la cabeza, literal, de Esteban, y de lo que Dios usó, cómo usó sus vidas, sus muertes, para algo más grande. Y finalmente, y bueno, no le digan al pastor porque me adelanté hasta el capítulo 9. Ante la circunstancia de mi pecado, actuó con humildad. Vean lo que dice Daniel 9-5, dice: esta fue la oración y confesión que le hice. Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Hoy día, incluso a los cristianos, nos duele más que se enteren de nuestro pecado que haberle fallado a Dios. La cultura de hoy nos dice: importa demasiado la imagen. Y yo conozco varios que cuando les descubrieron en la situación que estaban, se enojaron más por la persona que lo contó que por haberle fallado a Dios. Y Daniel, fíjense, ni siquiera él había pecado. Y estaba pidiendo perdón por él y por todo el pueblo, por la situación que habían vivido. Hay algunos aquí que están en pecado y que están esclavos porque le están cuidando que no sepamos esa situación. Hace un tiempo en el grupo de jóvenes había un chico yo lo veía ahí normal, pero a veces lo veía así con conductas extrañas. Y un día nos llegó, alguien nos avisó que, bueno, que este chico se le había lanzado a otro chico de aquí del grupo. Desafortunadamente no fue John al que se le lanzaron, ¿verdad? Sino quizá habría reaccionado de otra forma, pero fue otro chico inmaduro y el chico otro respondió: te voy a acusar con el pastor. Y desde ese día este chico dejó de venir a la iglesia. Yo le estuve buscando, hasta la fecha sigo orando por él. Pero le afectó tanto que lo fueran a acusar, que se terminó alejando de Dios. Porque esa es nuestra cultura hoy día. Y hermanos, hermanas, quiero que sepan que cuando confesemos nuestro pecado, habrá quien nos critique, quien nos señale. Yo no te digo que no va a pasar, digo porque cuidamos que los demás no lo sepan. Cuando David venía huyendo de Absalón, Salmo 3, que escribe esa porción, dice ahí: muchos dicen de mi vida, no hay para él salvación en Dios. ¿Quién decía eso? ¿Los filisteos? ¿Los amorreos? Su mismo pueblo. Si lo pudiéramos contextualizar, la misma iglesia.
había hecho algo tan perverso como quedarse con la esposa de alguien y matarlo, que por eso decía David: muchos dicen de mi vida, no hay para mí salvación en Dios. Sí, va a haber gente dentro de la misma iglesia que va a decir: no hay para ti salvación en Dios. Pero David sabía que más allá de lo que dijeran los demás, lo que importaba era restablecer la relación con Dios. Y por eso dijo: mas tú, Jehová, eres mi escudo. Si le has fallado a Dios, que te duela porque le hemos fallado, pero no porque otros se enteren. Y entonces Dios nos restaura. Y que como iglesia tengamos la madurez para restaurar. El pastor nos ha dicho: esto es un hospital de pecadores, no es un club de santos. Y nuestra responsabilidad como iglesia es extender la mano y mostrar misericordia al que ha caído. E incluso como Daniel, les decía, Daniel ni siquiera la debía. Y estaba orando, pidiendo perdón por el pecado. Y por eso es que a veces cuando pasamos acá a orar por el país, oramos que Dios nos perdone. A lo mejor sí, nosotros no fuimos. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y lo mismo va a pasar a veces con nuestra familia. Nuestro hijo quizá anda mal, nuestro esposo anda mal, se han alejado de Dios. Y nuestra actitud es: Padre, perdónanos. A lo mejor yo ni vela en el entierro tengo. Pero es: perdónanos, tengamos la actitud de Daniel, humildad. Y entonces dice Dios: al que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo enaltece. Y cierro con lo siguiente. Cuando veo estas circunstancias que enfrentó Daniel, yo nada más veo dos preocupaciones en su vida: guardar su corazón y mostrar la gloria de Dios. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las mías? ¿Cómo voy a pagar el súper mañana? Nos ha faltado ejercitar nuestra fe y de creerle a Dios que Él es real. Y de que cuando yo me enfoco en lo suyo, Él atiende lo mío. ¿Qué te angustia? ¿La enfermedad? ¿Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu trabajo? Y yo sé que no es sencillo, hermanos. De finales de año para acá, nuestra familia, ¿no? Bueno, mi esposa y yo nos hemos tenido que apretar el cinturón en cuestiones económicas porque las cosas no han marchado bien. Y a veces uno en su naturaleza humana piensa: ¿cómo le voy a hacer para enfrentar los gastos que vienen la siguiente semana o el siguiente mes? Y a veces parece que veo a Dios diciendo: ¿No confías en mí? ¿No crees en mí? ¿Por qué no descansas hoy? Duerme hoy. Mañana veremos. ¿Te acuerdas cuando te saqué de esta situación? ¿Por qué no puedes creer otra vez en mí? Y literal se nos va el sueño, andamos con la angustia y lejos de deleitarnos hoy en Dios,
que nuestra preocupación sea cómo hoy voy a cuidar mi vida para Dios, cómo voy a mostrar su gloria. Estamos preocupados por otros asuntos. Y a veces parece que veo a Dios diciéndonos, oye, yo puedo hacerme cargo de esto, ¿no? Y nosotros nos aferramos, no, Señor, yo lo voy a hacer. Y pues, Dios es un caballero. Y Dios dice, bueno, pues está bien, hazlo tú. Descansa en Dios. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? ¿Un novio? ¿Una novia? ¿Un esposo? ¿Una esposa? ¿Un hijo? ¿Una enfermedad? No tengo para comer mañana. Deleítate en Dios hoy. Es un día a la vez. Descansemos, aprendamos a descansar en verdad en Dios. Y que esto que vemos aquí, que nos comparte el pastor cada 8 días, no solo sea una historia, una teoría, algo, ay, qué bonito hoy. Sino que lo empecemos a vivir y ejercitar esa fe en lo sencillo. A lo mejor no tengo para cenar, pero ahorita tengo para comer. Bueno, disfruto esta comida, le doy gracias a Dios por esta tortilla de este día, de este mediodía. Descansa en Dios, es la palabra que Él hoy nos dice a todos. Créeme. No has creído en un Dios teórico, yo soy real. Deja de preocuparte por el día de mañana. Y seamos como Daniel, que la intención nuestra solo sea cuidar nuestro corazón y que su nombre sea dado a conocer por lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Oramos? Vamos a inclinar nuestro rostro y yo hago una oración y pídele a Dios. Se vale reconocerle, Dios, yo vivo angustiado la mayor parte del tiempo, vivo preocupado. Ayúdame a creerte. Eso es lo que hacía el publicano, soy esto, he fallado en esto. Seamos humildes ante la situación que vivimos. Y si nuestra fe es débil, reconozcámoslo y pidamos, Dios, aumenta nuestra fe. Lo hicieron los apóstoles, ¿por qué nosotros no? Padre, gracias por tu palabra, gracias porque a pesar de las circunstancias que vemos y aunque a veces nuestra fe flaquea, tú estás ahí. Gracias porque lo más valioso que tenemos en nuestra vida eres tú, Jesús. Perdónanos porque a veces vivimos como si no te tuviéramos, como si no te conociéramos, como si no fueras real. Y Padre, yo sé que tú has tocado el corazón de muchos de nosotros para recordarnos quiénes somos en ti. Gracias por darnos la bendición, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Ayúdanos a recordar eso cada día de nuestra vida y a darte gracias porque tú estás con nosotros. Si hemos pecado, perdónanos, Señor. Sacude nuestra vida para no ocultar más la doble vida que quizá estamos llevando.
a tener la humildad y a reconocer que lo más importante eres tú, es tener una relación contigo, y lo demás viene por añadidura. Gracias, Jesús, por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Y yo quiero pedirte, Jesús, que nos permitas disfrutar hoy este día. Gozarnos en ti en este día. Disfrutar de tu iglesia, de nuestra familia. Y darte gracias porque nos permites estar de pie. Respirar, Señor. Ayúdanos a vivir con sabiduría nuestra vida, Señor. A poner todo lo que hacemos delante de ti, Señor. Que no demos nada por sentado. Perdónanos por ser autosuficientes. Ayúdanos a conocerte como iglesia, Señor. A recordar quiénes somos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.